Tema muy importante acerca del diluvio. Esto es una ciencia que aún todavía los científicos no están muy de acuerdo en que si hubo o no hubo, pero no es por falta de evidencias, sino es por la inverosimilidad de los datos, por ocultamiento de datos que prácticamente ellos como científicos ocultan los datos tan evidentes que se muestran. Entonces, vamos a ver ahora algunos datos que realmente la ciencia, la arqueología, no, muy a menudo no lo presenta, pero vamos a verlo. ¿Está bien? En primer lugar, vamos a ver la cosmovisión tradicional, ¿ok? La cosmovisión tradicional. Vamos a comenzar desde África. De paso, el tema del diluvio, apreciados hermanos, no es de una entidad local o de un país o de una cultura, es mundial. Por ejemplo, vamos a comenzar desde África. En África nada más, solo en África, hay múltiples, que digamos, tradiciones. Cada pueblo tiene una tradición. Por ejemplo, en Tanzania, ellos tienen un mito que se llama sobre el diluvio. Ahora, en Egipto, igual. Vamos al Congo, lo mismo. Estamos hablando de África nada más. Vamos a África Occidental. Nigeria también tiene una mitología de la cosmovisión diluvial. Vamos, por ejemplo, por Masái también. O sea, en todo el continente africano hay mitos sobre el diluvio. Parece curioso, ¿verdad? ¿Cómo estas personas hablan sobre el diluvio? ¿Han escuchado entonces sobre un diluvio? Vamos a América del Norte, lo mismo. Hay muchos también mitos, solo hablando de América del Norte. Miren cuántos mitos, cuántas leyendas hay sobre el diluvio. Todo esto es sobre el diluvio. ¿Qué les parece? Hay mucho. Solamente hablan del diluvio. Ya vayan pensando más o menos si el diluvio fue local o universal. ¿Por qué estas personas tienen ciertas ideologías de que hubo un diluvio? Vamos a Mesoamérica. Vemos los aztecas, los mayas también tienen un mito sobre el diluvio. Vamos en Sudamérica, también el imperio inca, canario, los mapuches, todos ellos tienen una mitología sobre el diluvio. Entonces ustedes ya pueden investigar, no lo hay que contar todo, nunca acabaríamos. Vamos por Asia, en el Aco, tenemos también ciertos mitos como el Hatrajasis, el Gilgamesh y todo ello. Vamos por Asia, en Asia también, empezando desde Porcelana. Tenemos un gran diluvio que cuentan los chinos, vemos en Irán, la India. Vemos por todos lados acerca de los mitos sobre el diluvio, es decir, que hubo un diluvio. Esto ya nos va diciendo algo sobre el diluvio, ¿verdad? Entonces, todos estos países, estas culturas, nos mencionan que sí hubo un diluvio y ellos lo cuentan, ¿no? Incluso vamos por Europa, también hay mitos, ¿no? Desde Europa, desde la Europa clásica, pasamos a la medieval. Aquí ya ni siquiera es simplemente de un país, sino que son por etapas. Cada etapa de esa cultura europea contaba que hubo un diluvio. Y así, ¿no? A la medida que va pasando el tiempo, ellos tienen otros mitos. Vamos a Oceanía, por Australia, también vemos los mitos. Incluso hay un mito curioso de que un lagarto y un ornitorrinco se pelearon y de ahí nació un diluvio. ¿Qué les parece? Ah, de un lagarto y un ornitorrinco. Curioso, pero es cierto. Todos estos mitos nos cuentan de que han encontrado de alguna forma un mito.
Aquí en nuestro Perú también tenemos un mito, incluso el historiador Gerald Taylor, tradicionalista también de paso, escribió un libro sobre los ritos y tradiciones de Huarochirí. Es un mito muy curioso donde nos cuenta de que una llama salió un día a comer y su dueño estaba por llevarle al campo, pero dice que no quería comer ese día y lo pegó el dueño. Y de tanto pegarle la llama habló, ¿no? Y le dijo, ¿qué tienes en malas palabras? ¿Por qué me pegas? ¿No sabes que va a haber un diluvio de acá dentro de 5 días? Y dice que se alistó sus animalitos, su familia, y son los únicos que se fueron al cerro de Wilcacoto y allí se salvaron, ¿no? Tanto así que la puntita de la cola del zorro topó. Entonces, cuando topó, por eso que los zorros hoy en día, cuenta esta leyenda, tienen su colita, la puntita color blanquito, negrito. Y se rige bajo este mito peruano, ¿no? Entonces ahí pueden leerlo ustedes. Ahora vamos a ver de la cosmovisión bíblica, qué es lo que nos interesa. Vemos en Génesis 6, capítulo 5, diciendo, y vio Jehová que los pensamientos, Mahashabá, que significa esos pensamientos inventivos, que no simplemente hacían el mal, sino que inventaban el mal. Era de continuo solamente el mal. Entonces estas personas tanto se habían corrompido que no solamente hacían el mal, sino que maquinaban hacer el mal, que es muy diferente. Entonces Dios quiso destruirlo totalmente al ser humano, pero hubo uno, siempre hay uno, Noé. Dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa palabrita gracia vamos a hacerlo más adelante, un estudio solamente de esa palabra. Pero Noé dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que Dios lo dio la indicación a Noé cómo hiciera el arca. Le dio todas las medidas. Y nos menciona el arca de que fue calafateado con brea. Y ahí ustedes tienen una imagen, la imagen más realista que se puede encontrar, donde el barco de color negro, porque la brea era de color negro, y Noé calafateó el arca de color negro. Vemos ahí las erupciones volcánicas del mar que se ven en la vida real y también ahí se unieron, ¿no? Se abrieron las placas tectónicas y con los rayos se unieron para que haya fuerza masiva y se destruyese la tierra y hoy como lo vemos. Entonces, eso más o menos ha sido una imagen del diluvio, ha sido terrible, tanto así que que el diablo temió de su vida, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo la Biblia en el versículo 11 lo siguiente, esto es muy importante, hermanos. Dice así, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Ojo, el orden gramatical para el judío hasta ahora es tan importante como la letra misma. Aquí la Biblia menciona que primero fueron, ¿qué cosa dice? Rotos todas las fuentes de dónde? No de arriba, de abajo, del grande abismo. Y las cataratas, el segundo aspecto, recién fueron abiertos, dice, los cielos, y las lluvias cayeron como cataratas. Así que el diluvio, por así decirlo, comenzó de abajo. Se abrieron las grietas del abismo y el agua salió con fuerza, y de ahí recién llovió como cataratas. Y vamos a verlo en un video que trabaja en Estados Unidos, en el Pentágono, que es uno de los científicos que en los años 80, 90, su teoría fue muy divulgada entre el ámbito científico, el doctor Brown. Así más o menos fue el diluvio. Es lo que en mi perspectiva puedo, es lo que aprecio, ¿no? Estamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el doctor Walter Brown.
En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la rotura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo, que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos, las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bien, ese aspecto más o menos que el doctor Brown presentó, así fue el diluvio. Realmente así fue el diluvio. Concuerda con la Biblia y con el ámbito científico también. Ahora vamos a verlo un poquito más detalle. Así que el diluvio, hermanos, fue terrible. Tanto así que el diablo tembló.
Ustedes que ven esa imagen, más o menos en algún momento pueden visitarlo, se llama Yungay. Allí en los años 70 ocurrió casi como el diluvio. Cuando tú vas y miras ese lugar, hay piedras inmensas sepultadas por la fuerza y furor de la naturaleza, de que es como si alguien con furia le hubieran plantado, petrificado allí en el suelo, y todo un pueblo se derrumbó prácticamente. Entonces vemos ahí grandes rocas masivas, y esto estamos hablando apenas de un deshielo pequeño, pero como barrió todo a su paso. Solo se quedaron 4 árboles porque por la iglesia, ¿no? El diluvio ha sido terrible. Las noticias mencionaron en el año 2010 en Argentina que un diámetro de 20 centímetros fue el granizo más grande y causó bastante daño. ¿Tú te imaginas cómo habrá sido el diluvio? Ha sido totalmente devastador. Tanto así que las madres a sus niños ponían sobre los animales, estos animales huían a los pináculos más altos para que de esa forma ellas pensaban, quizá mi niño se va a salvar, ¿no? Los animales, los tigres, todos corrieron a los pináculos más altos, pero sin embargo, todos ellos murieron. Los que estuvieron fuera del arca, todos ellos se lo barrió el diluvio literalmente, hermanos. Fue terrible el diluvio. Ahora nosotros lo vemos como un cuento así y a veces no nos asombramos muchos, pero si tú quieres ver cómo ha funcionado realmente el diluvio, tienes que ir por los cerros y ahí tú vas a ver infinidad de cosas de lo que es capaz de hacer un diluvio universal. Así que estos son imágenes, vestigios más o menos que nos dan una idea de cómo habría sido el diluvio. Ahora vamos a ver acerca de las evidencias si realmente ha ocurrido un diluvio. En primer lugar vamos a ver la brea. En segundo lugar vamos a ver las hidroplacas, el carbonato de calcio que cubre todo el globo terráqueo. Vamos a ver también la petrificación, el Pangea, los planetas y satélites, los dinosaurios y la inmoralidad. Ahora vamos a detenernos hasta los planetas y satélites. La otra semana probablemente vamos a ver los dinosaurios, que es bastante amplio. ¿Está bien? Vamos a ver el tema de la brea. Y aquí es una imagen que está en Wyoming, en Estados Unidos. Esto es un arca en honor al arca del Noé original que han intentado reconstruir, y sí lo han hecho, ¿no? Similar, con las medidas exactas, todo. Y mucha gente va a ver, y en el 2008 no se podía ingresar adentro, pero ahora sí puedes ingresar adentro, ¿no? Incluso dentro del arca están los elefantes, los animales grandes, y puedes tú pasear adentro, ¿no? Son de 8 pisos, mide 155 metros de largo y de altura 25 metros, ¿verdad? De ancho, perdón. Entonces, ahí está la copia similar al del Arca de Noé, ¿no? Debe ser un espectáculo estar en ese lugar y ver este Arca de Noé, ¿no? Sería bonito ahí en algún momento ir a visitar. Ahora, esta barca menciona la Biblia que estaba cubierto con brea, ¿no? Fue calafateado, dice Génesis 6:14. Y el barco más o menos habría estado navegando en la grande tempestad, más o menos como esta imagen. Entonces, ahora la pregunta es, ¿no? La brea es producto del diluvio, no antecede al diluvio, es producto o resultado del diluvio. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron la brea para calafatear el barco? ¿Se han puesto a pensar? Si no había brea. La brea es producto de los grandes bosques petrificados, pasan miles de años, entonces de ahí sacan la brea. Igualmente el petróleo, ¿no? De grandes marinos que han sido enterrados, sus, sus restos se han petrificado, y de ahí sacan los petróleos y todo eso.
Entonces, aquí viene la respuesta, hermanos. ¿Ustedes ven eso? Son lágrimas de pino, pero son pinos pequeños, las lágrimas también. Pero la Biblia nos menciona, esto es el tronco o el árbol más grande del mundo, ¿ok? Que está en Estados Unidos, que lo llamaron Hiperión, 115 metros. La Biblia nos menciona que los árboles medían más de 120 metros. Así que las lágrimas de los pinos, que se ha comprobado que son más duros incluso que la brea, es posible que Noé utilizó esta lágrima de pino para calafatear la brea, porque no había la brea. Entonces, esos árboles inmensos que son más grandes los de ahora, entonces fue calafateado con esta lágrima de pino, ¿ve? Porque los árboles eran mucho más grandes que en la actualidad. De esa forma se resuelve este dilema o este problema que cuando tú lees la Biblia y encuentras que fue calafateado el barco con brea, sí cuadra, ¿no? Ahí encaja perfectamente. Y la Biblia siempre encaja para todo, científicamente y también bíblicamente. Nunca se contradice la Biblia. Así que siempre va a haber respuesta para todo. Ahora vamos a ver el dorsal mesoatlántico. Esto es una de las mayores evidencias acerca que existió un diluvio universal. El primer geógrafo físico también que dijo que probablemente hay un dorsal mesoatlántico. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Fue Mateo Mauri. Ese que ustedes ven es una dorsal mesoatlántico. Es decir, la Tierra, que es redonda, por la mitad está fisurado. Hay una abertura por medio que cruza de continente a continente. Esa apertura, ¿cómo surgió? ¿Ustedes se acuerdan acerca del video? Justamente las grietas del grande abismo que debajo de la tierra hay agua, se abrieron y al volver a su lugar justamente dejaron esa dorsal que es visible. Nadie se había dado cuenta hasta que este geógrafo físico, Mateo Mauri, como era un oceanógrafo, se sentó a investigar y dijo, parece que hay una montaña debajo del mar, y realmente es una montaña inmensa que cubre de continente a continente. ¿Y cómo ha sucedido eso? Eso solamente sucede por volcanes. Cuando hay un terremoto fuerte, se sacude la tierra, pero como era un diluvio, entonces se abrió la tierra prácticamente y el agua expulsó velozmente. Esto es único en la Tierra. Es la mayor evidencia que hubo un cataclismo universal. Ustedes pueden verlo ahí, un poco más notable. Ahí está. Está clarito, está como rasgado de continente a continente. Esos se abrieron y por ahí salió el agua en abundancia hasta alcanzar 32 kilómetros. Esto es la mayor evidencia, hermanos, de que hubo un diluvio universal, no local, como dicen los científicos, que hubo un diluvio solamente en Mesopotamia, y de ahí han empezado a crearse cuentos y todo eso. Como que el río se desbordó, lo enterró al pueblito, y de ahí sacaron el cuento del diluvio. No, vemos la evidencia mundial acerca de este dorsal mesoatlántico. Ahora, vamos a ver otra cosa, el carbonato de calcio. ¿Qué es el carbonato de calcio? El carbonato de calcio se encuentra en todo el globo terráqueo. Son residuos de mamíferos, de restos orgánicos que cuando el animal muere, se sientan todo ese carbonato de calcio abajo y queda como una especie de blancura. Ahorita lo van a ver. ¿Ustedes han visto alguna vez un cerro así? ¿Un montículo? Eso es carbonato de calcio. Eso es carbonato de calcio. Esto de aquí, blanco. Y curiosamente, este carbonato de calcio está en todo el mundo, diversificado en todo el mundo.
en todo el globo terráqueo. Tú vas en los 5 continentes y vas a encontrar carbonato de calcio. Escarbas adentro, cuando hacen carretera, encuentras carbonato de calcio. Estos son de restos mamíferos. Qué tremendo. Esa es una evidencia fuerte que hubo un diluvio universal. Es decir, que los mamíferos estuvieron en todo el globo terráqueo, que cuando murieron dejaron ese carbonato de calcio. Vamos a ver ahora la petrificación por la columna geológica. Esto es la columna geológica que los científicos presentan. Esto es, tienen todo la capa geológica, desde la época paleozoica, mesozoica y cenozoica. Todo esto de aquí han encontrado los científicos esto. Y si tú te das cuenta en este tiempo de escala geológico, van desde el precámbrico, empezando por los moluscos, las plantitas y todo eso, pasan a los primeros anfibios, luego del agua salen a los reptiles, llegan los dinosaurios, los reptiles y los mamíferos y finalmente el hombre. Esto es la columna geológica que los evolucionistas encuentran. Ahora, esto es el libro nada más. Tú cuando revisas cualquier cualquier libro de geología, vas a encontrar siempre esto, o de biología. Vas a encontrar de lo más simple a lo más complejo. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Que cuando un arqueólogo escarba para encontrar esta supuesta evidencia, encuentra al revés. Encuentran estos de acá, mamíferos, por acá, por el ordovícico o el carbonífero. O a veces se encuentran de este periodo silúrico, a veces se encuentran en el Cretácico. O sea, no se espera encontrar en la columna geológica esto, debería, para decir que hubo una evolución de lo simple a lo complejo, pero no se ve eso. En la realidad se ve al revés, que todo esto están mezclados. Entonces, ¿cómo explica ahí la geología? ¿Cómo explican los evolucionistas? No se puede. No pueden encontrar. En el diluvio, todos estos animales fueron enterrados de un momento repentino. Por eso es que encuentran los animales tan complejos como simples del mismo nivel. Están todos desparramados. Eso se creía hasta el año 90, pero ya con los avances científicos del microscopio que les mencioné, que es un enemigo de la ciencia, ellos están investigando ahora que un simple molusco o una simple concha, supuestamente, que era simple, ahora es complejísimo. Es muy complejo, no es como se creía. ¿Sí me dejo entender? Entonces, esta columna geológica no está bien explicado de forma real. Para el libro sí, para el libro sí. Así que si sacamos la cuenta de los 538 millones de años, a lo que estamos 1,6 millones de años, es bastante el tiempo. La escala geológica es muchísimo, pasó mucho tiempo, pero eso no es en la vida real, no se ve eso en la vida real. Para que ustedes tengan en cuenta más o menos cuando van a leer un libro quizás de geología y se den cuenta la mentira que la ciencia nos quiere hacer creer. Pero para un investigador serio nunca va a suceder eso, no pasa eso. Entonces, vamos a verlo. Los fósiles, justamente los estudiosos, encuentran así. Todo está en desorden. No hay esa columna que ellos esperan encontrar, de simple a complejo. Más bien hay de complejo a simple. Eso sí hay, pero no de simple a complejo. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, otra evidencia de los troncos petrificados que se encuentran mayormente en Sudamérica, en toda la columna de los Andes. Se encuentran troncos petrificados. Y ahorita vamos a verlo de qué forma están estos troncos. Aquí vemos, por ejemplo, los troncos en Bolivia,
En Argentina, que está la mayoría de los troncos petrificados, son troncos gigantes que miden 30 metros, 2 metros de altura. Son troncos que ustedes verán, son gigantes. Y estos troncos no tienen rama, no tienen nada. Por la fuerza que fueron arrancados, cortados literalmente por el diluvio, quedaron así, deshojados. Ahorita lo vamos a ver. Y están estos por montones, están amontonados, como si lo hubieran talado. Eso hace la fuerza del agua, hace la fuerza del agua. Y todo esto está en su mayoría en todo el continente sudamericano. Ahora, por otro lado, vamos a ver lo que este científico Arnold Baumann mencionó y puso esta palabra, la turbidita. ¿Qué es la turbidita en el aspecto geológico? Cada línea que tú ves aquí, por ejemplo, esta línea tuvo que pasar millones de años para que haya esta columna, otra capa, tuvo que pasar millones de años. Así que ellos cuentan millones y millones y millones de años hasta aquí. Aquí hubo millones de años. Es lo que cuenta la geología en esta turbidita. Pero ahora eso no es la realidad. ¿Y cómo lo sabemos eso? Los científicos reescribieron los libros de geología después que sucedió en la erupción de Santa Elena de 1980. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a ver, ¿ok? Aquí sucedió algo catastrófico y vamos a verlo. De paso, esta erupción más grande de Santa Elena hasta la fecha, ahora lo que ustedes van a ver ha sido grabado literalmente, pero las cámaras de esa época no eran tan claras. Y esto de aquí que van a ver ya ha sido mejorada con la inteligencia artificial, ha sido más mejorada, por lo tanto está más nítida, pero literalmente ocurrió así. Out of the blast, Dorothy Stoffel recalled seeing volcanic lightning illuminating the crater. Meanwhile, hot gases combined with melted snow and landslide debris to form a deadly mudflow known as a lahar. This destructive toxic wall took out everything in its path as it followed the contours of the North Fork Toutle River Valley, traveling over 50 miles downstream. Today, that debris path is clearly evident along the North Fork of the Toutle River, with the valley still full of volcanic ash sediment. The volcano eruption lasted for 9 hours, leaving behind absolutely nothing within a 6-mile blast zone. For the 15 miles beyond that, every single tree lay flattened like a toothpick. Muy bien, aquí vemos todo lo que hizo la erupción de Santa Elena y vemos que arrasó miles de árboles talados y quedaron totalmente sin rama, así como lo vemos los grandes troncos petrificados y creo ahí ustedes verán, ven ahí ustedes cómo había quedado la erupción Santa Just to Elena. the east of Johnston Ridge is Spirit Lake. This was where Harry Truman called home for 52 years. He stubbornly refused to leave the area, even when evacuation orders came from law enforcement. You can't pull me out with a mule team. That mountain is part of Truman, and Truman's part of that mountain, he said. The eruption's giant landslide crashed into Spirit Lake, creating a 300-foot wave of water. Because of that debris, when the lake resettled, it was 200 feet higher up than before the eruption. Like Johnston, Harry Truman was never found. Even today, the lake is still full of tree logs left over from the eruption. The volcano ended up claiming a total of 57 lives, with property damage estimated at $3.4 billion in today's dollars. Over 68,000 acres of commercial timber valued at over $400 million was destroyed.
Los geólogos, cuando hay alguna erupción, corren porque ven la oportunidad de poder estudiar el pasado. Ahora, ¿por qué es tan importante esta erupción de Santa Elena? Porque ellos pudieron ahí realmente ver qué es lo que sucede después de un cataclismo. Y esto fue pequeño, formando ese lago y arrastrando miles de toneladas de árboles y creando además un lago y un cañón. Ahora, fueron arrastrados súbitamente, ahí ustedes pueden ver los troncos totalmente sin ramas ni hojas, producto de esta erupción. Ahora, en el diluvio pasó casi lo mismo, pero más fuerte, y los troncos fueron obviamente más grandes. Y estos, por ejemplo, de aquí un tiempo va a pasar y estos árboles van a quedar por montones, lo mismo que hemos visto en las fotos anteriores. Ahora, además de eso, vamos a ver la estratigraficación instantánea. Por ejemplo, esta erupción de Santa Elena dejó esto, mira. ¿Qué observan ustedes ahí? Turbiditas, que supuestamente tienen millones de años, pero la erupción de Santa Elena justamente creó turbiditas, pero estas turbiditas tuvo un problema, bueno, para los científicos. Ustedes ven líneas, son imágenes un poco borrosas, eso cada uno debería de tener miles y millones de años, pero de 1980 hasta la época, ¿cuántos años pasó? ¿Millones? Ni miles de años, años simplemente pasaron. ¿Y cómo dicen los científicos entonces que estas turbiditas se forman miles y millones de años? Se equivocaron, tuvieron que acomodar bien las ideas, pero así nomás la ciencia no va a aceptar, ¿no? Botarlo al tacho de la basura, literalmente todas sus teorías irían en contra de simplemente una prueba. Es como que si Dios estuviera enviando estas pruebas y decir a los científicos, ya, suficiente, ¿hasta cuándo van a seguir incrédulos? Aquí está la prueba. ¿Qué les parece? Entonces, esto es lo que sucede en la vida real, hermanos, en realidad de la ciencia, de la geología, ¿no? Los libros en realidad mienten, literalmente. Ahora, vamos a ver otro volcán subglaciar de Grimstone de 1996, uno de los subglaciares más grandes que ha existido también en la historia. Ahora, esto de aquí nos muestra la magnitud que el agua puede hacer. El agua es tan poderosa que en un momento, ahora nada más vemos cuando hay huaicos, todo eso, el fenómeno del Niño, el 2017, por ejemplo, hizo gran daño. El agua hace bastante daño. Y para que los científicos digan, no, no, ¿cómo un diluvio puede hacer tanto las montañas? No, sí, el agua hace demasiado daño. ¿Tú te imaginas el diluvio? Usted ahora va a presenciar el subglaciar más grande que ha existido, ¿no? Vamos a verlo, cómo sucedió realmente asombroso, ¿no? Asombroso. Þetta er þriðja gosið sem verður núna á 14 mánuðum eða svo og þannig að þarna að lifna yfir, það kannski það sem merkilegast við þetta. Það að lifna yfir Bárðarbungu, sagði Páll, en virknin þar var umtalsverð í þessari hrinu. Fyrst gaus stutt undir jöklinum í júlí í fyrra, í lok Skaftárhlaups, þá kom stór skjálftahrina í Hamrinum í febrúar sem benti til kvikuvirkni. Í ágúst greindist gosóró í tengslum við seinna Skaftárhlaupið og loks gosið nú. Þetta er töluvert stærra þegar orðið heldur en gosið sem varð á svipuðum stað 1938. Þetta gosið reyndar þegar orðið einstætt, en þetta er trúlega fjórða stærsta eldgos á öldinni hér á landi. Það er Hekla 47
Það Surtseyjargosið og væntanlega Kötlugosið 1918 sem eru stærri. Eins og sjá má þá rís gosmökkurinn hér hátt í loft upp yfir Vatnajökli, líklega í það byrju 10 kílómetra hæð eða svo, og hann býsna tígulegur á að líta héðan neðan af Skeiðarársandi. Já, gosstrókurinn bara býsna myndarlegur í dag og nú að undanfarna klukkutíma þá hefur sést nokkuð vel niður í gjána en nú hún búin að lokast í skýjum. Gosmyndir voru margoft sýndar á öllum helstu sjónvarpsstöðvum erlendis, vestanhafs og austan, svo og á alþjóðlegu fréttastöðvunum CNN og Sky. It's Sky News. What's happening is a volcano called Vardabunga is erupting. It's sending plumes into the air, but it's also melting the ice under the glacier. Í nóvemberbyrjun tókst mönnum í fyrsta sinn að stíga fæti á nýja fjallið sem myndaðist í eldgosinu. Já, þetta staðurinn, fjallið sem ekkert nafn hefur fengið. En við ætlum að kalla Gjálp, þar til annað betra nafn hefur fundist. Hæðarmælir þyrlunnar sýnir 1660 metra yfir sjó. Þannig að straumurinn rennur hægt og bítandi niður eftir. Og hér alltaf hverfanda kveði. Jón hittir sér niður á stóran jaka þarna, finnst mér. Jú, hann ætlar að gera það, en gæti þess að halda þyrlunni samt á flugi. Skömmu síðar jakinn farinn og hér hrynja stykkin niður, eins og sjá má, og hinum einn kraumar allt og vellur. Biðin eftir hlaupi í Skeiðará í kjölfar gossins hófst strax í byrjun október og 11. október var staðan þessi. Nú svo komið hér á Skeiðarársandi að vegagerðarmenn telja hyggilegast að búa í haginn fyrir væntanlegt stórhlaup og rjúfa hér veginn. Já, þetta ákvörðun sem var að taka á einhverju stigi. Uppi í Grímsvötnum hafðu safnast fyrir 3,6 rúmkilometrar vass sem smám saman hafði brotið sér leið niður í gegnum jökulinn. Og að morgni 15. nóvember skall flóðalda niður Skeiðarársand. Ég var nú dálítið hissa þegar ég sá þetta koma æðandi niður sandinn. Okkur sýndist svona í fljótu bragði að hún hafi verið á milli 4 til 5 metra há. Við rétt náðum að mæla eina fyrir áður en að flóðaldan kom bara æðandi niður sandinn. Umbrotin voru tröllsleg þegar vatnið ruddist upp jökulsporðin. Þegar mest var ættu 55.000 rúmmetrar jökulvatns fram sandinn á sekundu hverri. Sjónin áþjákvæmlegt var að mikið tjóni frá mannlýstu. Og hérna rétt fyrir austan okkur gígja og við sjáum kolsvartan lauminn koma hérna fram æðandi og jakar sem hver segir 10 tonna og þing kútveltast hér niður eftir ánni. Og hérna sjáum við líka leifarnar af brúnni yfir gígju sem fór í morgun og raflínuna sem hér í sundur rétt fyrir austan okkur. Hlaupin náði hámarki þegar að kvöldi 15. nóvembers. Strax daginn eftir var farið að draga mjög úr því. Þótt tjón á mannvirkjum, vegi, brún, varnargörðum, raflínum og ljósleiðara, væri mikið var það engaðu síður minna en oftast var þegar mest gekk á. En mikið var það samt einkum á vegamannvirkjum. Heildartjónið á bilinu 6 til 700 miljónir. Men hófust þegar handaveiða. Más de 500 veces que las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron esa explosión, hermanos. Toneladas de hielo arrastraron, ¿no? Arrastraron. Hizo un grande desastre. Imagínate el diluvio cómo habrá sido.
Entonces ha sido terrible, ¿no? Ahora, otra evidencia de un diluvio universal vemos también en todos los Andes, especialmente en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica hay la mayor evidencia que existió el diluvio universal. Si tú eres curioso y vas, por ejemplo, en algún momento a los altos cerros, siempre vas a encontrar este de aquí. Vas a encontrar conchas marinas, vas a encontrar animales submarinos. ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen ahí arriba, en los altos cerros? Por ejemplo, una vez fui de caminata por Puente Piedra, arriba, la cúspide, había cantidad de moluscos petrificados, había conchas petrificadas por todo lado. ¿Qué hacen eso allí? Nos muestra que incluso estos animales submarinos en algún momento por la fuerza del agua han sido arrastrados y regados y últimamente dejados en la cumbre, porque estos deberían estar en el fondo marino o en las playas, que eventualmente se ve. Pero no, esto vemos en los cerros más altos, en la parte serranía. Esto se ve, trilobites, se ven muchas más cosas, ¿no? Entonces, eso es una evidencia también de que hubo un diluvio universal, que está regado todos estos animales submarinos en todo el continente de los Andes. Vemos también, por ejemplo, aquí en Perú, tuve el privilegio, ¿no? La Universidad Peruana Unión de encontrar esta ballena blanquita entera en Ica, totalmente intacto, porque si estos hubieran muerto por evolución, normalmente cuando un cadáver de una vaca muere, se putrefacta, normalmente ¿qué se encuentra? Se encuentra huesos nada más, porque vienen los animales carroñeros y se lo comen. Pero aquí los arqueólogos lo que encuentran cualquier animal mamífero, encuentran intactos, las aletas, todo encuentran intactos, totalmente intactos. ¿Qué significa eso? Que repentinamente un diluvio universal vino y se lo enterró a vivo. Y con el tiempo la tierra empezó a sentarse y los que han sido aplastados, petrificados, aquí lo encontramos hecho roca, pero totalmente se ven incluso las escamas, las aletas, todo delineados, intactas. Eso ningún arqueólogo va a decir que ha sido muerto por ha sido matado por algún carroñero. Eso no existe. O sea, cuando un animal muere normalmente queda hueso. Y vemos aquí una evidencia que aquí vemos, por ejemplo, en México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también vemos que encontraron, miren, ¿qué ven ustedes ahí? Vemos prácticamente la cola de un dinosaurio, totalmente intacto. Ahí están una ballena, intacto las escamas, todo, pero solo la cola nada más. Y la otra parte, la fuerza del diluvio se lo llevó. Pero lo que se admiran estos arqueólogos y no intentan responder porque ellos saben que esto ha sido causa de un diluvio cataclísmico. Ellos saben, los arqueólogos, saben que ha sido resultado de un cataclismo universal, solo que no lo aceptan, porque iría en contra de la teoría de la evolución, que ellos han sido entrenados y enseñados para eso, literalmente. Vemos también aquí, por ejemplo, los fósiles completamente intactos. Por ejemplo, ahí vemos un pescado, se nota hasta las aletas, la cola, todo, mira, intactos, producto de una fusión instantánea, petrificado, literalmente. Eso no fue producto de que murieron y se desintegraron, lo que normalmente es, ¿no? Pero estos no, estaban petrificados. Acá vemos también otro lagarto totalmente petrificados. Aquí vemos esto, también otro animal petrificado. Pareciera que estuviera escapando, ¿verdad? Y ahí lo aplastó.
el diluvio catastrófico. ¿Ve? Está corriendo ahí. Y aquí vemos también los arqueólogos que descubrieron qué cosa, un animal habría abierto su boca, como que llorando, bramando, en busca de auxilio, por así decirlo, y ahí nomás lo aplastó algún evento catastrófico. ¿Mm? Aquí vemos los peces con escamas y aletas enteritos, petrificados, fosilizados, totalmente. Vamos a ver lo que la mayoría de los geólogos mencionan. Los sedimentos de origen marino, ojo, origen marino, son muchos más ampliamente distribuidos. Claro, los sedimentos marinos están, como les mencioné, por todos los Andes. Están regados literalmente, pero ¿qué hacen? Ellos aceptan, los geólogos aceptan que los sedimentos de origen submarinos están distribuidos en todo el continente. Pero ¿qué hacen arriba? Deberían estar abajo y constituyen la gran mayoría de fósiles. Ellos son conscientes. ¿Ve? Este es un libro de geología tradicional, no es un libro creacionista. Y tanto así hay cantidad de fósiles que ellos decidieron llamarle un nombre, el cementerio de fósiles. O sea, los fósiles tienen su cementerio. ¿Por qué dicen ellos? ¿Por qué lo atribuyen ese nombre? Porque saben que hay una cantidad en masa de fósiles enterrados, literalmente. Aquí vemos, por ejemplo, esto está en Alemania, en el Museo Natural de Londres. Aquí vemos un caballo, un antílope y una gacela, juntos. ¿Y qué hacen juntos? Se habrán querido mucho. No creo, ¿no? Ellos dicen así, fueron arrastrados por inundaciones. Ojo, ¿ah? Ellos mismos evolucionistas dicen así, fueron arrastrados por inundaciones torrenciales. No existe desgastes, nada. ¿Y por qué no hay desgaste? Porque fueron enterrados de un momento, súbitamente, y hay poco daño en los fósiles, lo que muestra que han sido enterrados rápidamente. Tremendo. Ellos mismos inconscientemente aceptan que hubo un cataclismo universal, pero no lo aceptan, viendo las evidencias. Por eso Ellen White dice, ¿no? Las evidencias no están mal. El tema es que están mal los datos, usan mal los datos. Ellos se dan cuenta que existen las evidencias, pero lo desvían, ¿verdad? Lo desvían el proceso. Vamos a ver fósiles por todo el mundo y que son el mayor enemigo para la evolución. Y hermanos, los fósiles no solo están en Sudamérica, está en todas las partes del mundo. ¿Qué les parece? Están en todos lados. Tú vas a Oceanía, a Europa, a Sudamérica, Norteamérica, a la China, te vas a la India, a Australia, y están cantidad de fósiles, mostrando de que el diluvio no fue local, sino que fue, ¿qué cosa? Universal. Y aquí vemos una cuenca que lo llaman la cuenca de Atej, la cuenca de Atej. Y aquí, ojo, hay más de 800 huesos de dinosaurios y todos están enterrados en un solo lugar, como que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a morirnos en este lugar. Pero entero, ¿cómo es eso posible? Se están asustando ahora recientemente los geólogos, ¿no? Este es un desierto, prácticamente un desierto de Gobi en China, y aquí pues están enterrados los grandes fósiles. Han encontrado 25 dinosaurios terópodos. Más adelante vamos a explicarlo, qué cosas son los dinosaurios terópodos. También han encontrado juntamente con los dinosaurios terópodos 200 cráneos de mamíferos. Ojo, 200 cráneos de mamífero. ¿Qué les parece? Pero no es que según la evolución, según la ciencia, que los dinosaurios han sido antes que los mamíferos. Los dinosaurios terminaron de extinguirse según la columna geológica en la época cretácica, justamente en la época cretácica. Y la Creta hay en todo el mundo, para que se den cuenta.
Pero ¿qué hacen los mamíferos ahí? No es que eran millones de años después que desaparecieron los dinosaurios, recién vinieron los mamíferos. Ahora ese es un dolor de cabeza para los científicos. No hay brecha, porque ellos dicen que del dinosaurio evolucionaron a los mamíferos, pero ¿dónde está ese cambio? Ese eslabón perdido que lo llaman ellos, para poder pasar del dinosaurio a los mamíferos. Si están todos enterrados allí, ya no se puede, y se dan cuenta. Por lo tanto, hay otro también, el río de la muerte, lo llaman porque ahí hay cantidad de fósiles. Aquí se ha encontrado en Europa 300 huesos de dinosaurios por metro cuadrado. ¿Tú te imaginas eso? 300 huesos de dinosaurios por metro cuadrado en un área de 1 kilómetro nada más. ¿Qué hacen amontonados allí? Hay otro que se llama, otro lugar, Cantera Bone, en Estados Unidos, en Wyoming. Se atribuyó una casa con huesos de dinosaurios porque encontraron totalmente cantidad de huesos, de fémures, por así decirlo, de nosotros, encontraron cantidad de huesos. Entonces, los científicos, hay un científico, Bamford, dice prácticamente, ¿no? Creemos que los dinosaurios migratorios se encontraron con algún catástrofe. Cuando ellos ven cantidad de mamíferos muertos en un solo lugar, entonces los científicos dicen que ellos se encontraron en algún momento con algún catástrofe. Aceptan que hubo un catástrofe, solo que no aceptan que fue universal. Eso provocó que toda la manada murieran. Entonces, vamos a ver también, por ejemplo, que no pueden explicar la ciencia de que los más antiguos fósiles, dicen ellos, que fue en este caso, por ejemplo, los caracoles. Pero yo te hago una pregunta. ¿Ves alguna diferencia del caracol que está a tu derecha, que es supuestamente antiguo y que tiene millones de años, con la izquierda actualmente? No hay ninguna diferencia, solo que el otro está fosilizado. Aquí vemos otra estrella de mar, que ellos mencionan, recuerden, según la columna geológica, que la columna de mar tiene millones de años, ¿verdad? Pero, ¿hay alguna diferencia? Yo no veo ninguna diferencia entre la estrella de mar que tiene millones de años con una estrella de mar. Aquí vemos, por ejemplo, un Ampelis. ¿Hay alguna diferencia? Lo que está a la parte derecha es que tiene millones de años, pero la parte izquierda es la actual. No hay ninguna diferencia, solo que el otro está fosilizado. Aquí vemos una araña fosilizado en ámbar, que tiene millones de años, supuestamente, y con la araña actual no hay ninguna diferencia. El otro ha quedado atrapado, nada más en el ámbar. No hay ninguna diferencia. Aquí vemos, por ejemplo, un saltamonte. ¿Hay alguna diferencia de la izquierda con la derecha? Yo lo veo similar, solo que la izquierda está fosilizado. Aquí vemos una hoja que tiene supuestamente millones de años, pero vemos la actual hoja, no hay nada de diferencia. Entonces, si se dan cuenta, la ciencia quiere a veces manipularnos, ¿no? Quiere manipularnos. Ahora otra cosa también, ¿no? ¿Qué es la Pangea? En un momento, esto es bíblico, la Biblia menciona que el continente estuvo unido, pero por el diluvio, recuerdan, fue dividida por el diluvio. Los continentes se abrieron por la fuerza del agua que pasó a más de 30 kilómetros. Entonces, ahí sí vamos a ver cómo más o menos así estuvo el continente en un inicio, y ustedes ven ahí que poco a poco, por el movimiento de las placas tectónicas del diluvio, se fueron separando poco a poco. Vemos aquí que en algún momento hemos estado lado de Australia, ¿no? Y Australia se fue separando y se fue por otro lado. Y ahora, en la actualidad, los científicos cada año mencionan que 2 centímetros
se apartan los continentes, 2 a 4 centímetros, de acuerdo a la placa tectónica, y quedó finalmente así. Pero esto mayormente fue por un diluvio. Y aquí vemos el Mesoatlántico, que literalmente es una montaña enorme, que por la fuerza del agua quedó eso, ¿verdad? Es por eso que en algún momento ustedes se habrán preguntado, ahí vemos nosotros ahora ya la actual Tierra, y en este lado de rojito vemos lo que es Australia. Y se han preguntado por qué en Australia hay canguros, el único animal canguros, y en otros lugares no hay. Es que en algún momento en el arca de Noé entraron, dice, cada animal limpio 7 parejas y cada animal inmundo solamente 2, pero cuando salieron del arca recién había pasado el diluvio y los continentes se estaban separando rápidamente. Es por eso que este animalito algún momento fue atrapado, ¿no? Justamente en ese lugar, y la medida que la Tierra, las placas tectónicas se movía, especialmente de Australia, rápidamente, entonces, y se aisló, y por eso es que ahora vemos este animalito solamente en Australia, no en otro lugar, ¿no? O sea, hay un sentido lógico para poder explicar estas cosas también, ¿no? Hay un librito, perdón, muy interesante, que pueden leerlo ustedes, escrito por Henry Morris y John Whitcomb, El diluvio del Génesis. Es un libro, uno de los mejores libros que he podido leer y que explican de forma científica y también de un punto de vista bíblico de cómo habría sucedido este tema del Pangea. Pero más o menos por ahí les doy una idea, ¿no? Ahora vamos a ver así rápidamente acerca de los planetas y satélites, que esto nos ayuda un poquito a explicar el tema del diluvio. Si ustedes se dan cuenta, el diluvio en el video, según que han visto, la tierra se abrió y primerito salieron las aguas del grande abismo y tuvieron que salir a más de 32 kilómetros, ¿verdad? Entonces, esos vestigios todavía la tierra ha dejado todavía. Y aquí en Wyoming, en Estados Unidos, están los géiseres, en inglés, que quiere decir emanaciones largas, que existen todavía hasta ahora. Esto es una idea más o menos de cómo habría sido el diluvio. Por eso la Biblia en Job dice, clama la tierra, es decir, investiga la tierra, que ellos te van a responder. Y como que Dios ha dejado todas estas cosas de resultado del diluvio para que nosotros podamos darnos cuenta, ¿no? Vamos a ver aquí el espectáculo que miles de personas esperan para ver este famoso geyser, ¿no? Este famoso geyser. Son geysers que miden pocos metros, 120 metros a 150 metros, ¿no? Un poco más de 1 kilómetro. Y que por la fuerza de la tierra salen, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas cómo habrá sido el diluvio? Con una fuerza, ¿no? Ahí salen con una fuerza tremenda, pero son géiseres pequeñitos a comparación del diluvio, ¿ve? Entonces eso tú puedes verlo ya ahí en internet. Son géiseres pequeñitos que van hasta máximo 180 metros, más o menos, pero son aberturas pequeñas, cráteres pequeñas. Ahora el diluvio, imagínate que la tierra se abrió y esa presión de agua que estaba debajo de las placas tectónicas salieron y alcanzaron más de 30 kilómetros, por eso. Ahora, el Valles Marineris es un cráter prácticamente de Marte. Y en Marte dicen los científicos que no hay agua, no hay más que agua congelada. Mencionan que hubo diluvio, ¿no? Pero en la Tierra se niegan a aceptar que hubo un diluvio. Estos cráteres son más grandes que el Cañón Colorado, pero ellos mencionan que hubo un diluvio. Hay una contradicción lógica en sus afirmaciones. Vamos a ver un satélite llamado Enceladus, que en la década de los 90
ha sido muy famoso porque pareciera que estaba saliendo algo de forma de geyser. ¿Y qué cosa será eso? Dijeron los científicos. Y estos géiseres miden más de 120 kilómetros. En cambio, lo que salió del diluvio medían solo 32 kilómetros. 32 kilómetros. Entonces, ellos estudiaron y estos de aquí literalmente son emanaciones de agua, solo que no vuelven a su lugar porque no tienen atmósfera, comprobando de que sí hay emanaciones que son más de 120 kilómetros. En cambio, la atmósfera volvió a la Tierra y destruyó todo a su paso. Ahora, aquí hay una sonda, un satélite de Europa. Este satélite de Europa lo mandaron prácticamente estudiar a un satélite de Saturno. ¿Y qué es lo que ellos vieron? En Encélados, esa emanación medía 120 kilómetros, perdón. Y este satélite de Europa tiene su géiseres más de 200 kilómetros. Imagínate, y no hay agua líquida, pero hay esas emanaciones. Entonces los científicos ahora se están preguntando eso, ¿no? Es más, han lanzado en el año 2024 la misión Europa Clipper en octubre y va a regresar en el año 2030 para solamente ver si esa agua líquida se puede tomar. Y si se puede tomar, entonces podemos ir a vivir allá, dicen los científicos. Están investigando porque realmente más de 200 kilómetros es bastante, ¿no? Y lo enviaron a esta misión prácticamente y va a volver en el año 2030 todavía. O sea, ellos dicen que hubo diluvio fuera de la Tierra, que el agua es sólida, pero dentro del globo terráqueo se niegan a creer que hubo un diluvio. Es algo contradictorio, ¿verdad? Es algo contradictorio. Aquí vemos lo que ha enviado la NASA, ¿no? It's a moon, an icy world orbiting Jupiter. Beneath its icy surface, a global ocean of water. Everywhere on Earth that there's water, there's life. So we want to understand. Ellos están mencionando literalmente que arriba podemos vivir. 3, 2, 1, lift off. Europa Clipper is the first mission dedicated to exploring Europa. This is the largest interplanetary spacecraft NASA has ever built and launched. We have the right team, the right technologies to leverage to go to Europa now and unlock those mysteries that are just waiting for us. The pictures we're going to get from Europa Clipper are going to blow our minds. How could you not be excited about something as monumental as this? Europa is widely considered the most likely place in our solar system beyond Entonces, Earth to have. hermanos, el objetivo que ellos han enviado a este satélite es determinar si el océano subterráneo de Europa podría albergar vida. Están en ese afán la NASA. ¿Qué les parece? Pero se niegan de que hubo un diluvio aquí en esta tierra. Es algo increíble, ¿no? Que la ciencia totalmente quiere desviar las cosas. Ahora, en la Tierra, que es un 70% lleno de agua, nos menciona, según la teoría de hidroplacas, que más o menos habría sido expulsado a 32 kilómetros, ¿verdad? Y curiosamente, en los 32 kilómetros que está la estratosfera, aquí se da la capa de ozono, que ustedes habrán escuchado. La capa de ozono simplemente que se desgasta es una explicación que el calor del sol que emite con el frío de acá de la Tierra se chocan y ese choque como resultado prácticamente da un fuerte congelamiento en la estratosfera
en la estratosfera. Ahí se congela el agua y la Biblia dice que prácticamente las aguas cayeron como cataratas. En ese caimiento se produjo la era del hielo, el famoso la era del hielo, que atribuyen que fue millones de años, pero eso no es así, ¿no? Eso no es así. Vamos a verlo así rápidamente, la era del hielo, cómo sucedió. Y esto se puede explicar así de forma muy sencilla en los siguientes. La era del hielo sucede por lo siguiente, por los océanos calientes, la evaporación, los aerosoles y el tiempo. Pero para que puedan entender más o menos, así habría sido el planeta. Lo van a ver en un video real que ha sucedido. ¿Está bien? Vamos a verlo aquí. Van a ver este de aquí, la erupción más grande que presenció la humanidad. Esto afectó a nivel global, Allí ustedes pueden verlo quizás ya en su casita, pero lo que me interesa aquí es que la NASA, por la fuerte erupción volcánica, y explotó más de 5.000 veces que las bombas de Hiroshima, esa expulsión de nube prácticamente afectó a todo el globo terráqueo, ojo, a todo el planeta. ¿Por qué? Porque la nube tapaba, se formaba como una capa. Se formó una capa y el sol no podía llegar. Y como no podía llegar el sol al planeta Tierra muy bien, entonces hubo frío. ¿Y sabes cuánto bajó a nivel global? 0,4 centígrados. A nivel global, estoy hablando a nivel global, no de solamente de ese continente, de Australia, sino que a nivel global. 0,4 centímetros. Esto es una pequeña evidencia de lo que ocurrió en el diluvio antes de darse la era del hielo. Imagínate cuántos volcanes ha habido, erupciones que han cubierto prácticamente al sol, y la Tierra ahí comenzó a enfriarse y se dio como resultado una masiva expansión de era del hielo. Y esta es una de las mayores evidencias también que ocurrió el diluvio. Ahora, ¿entraron los dinosaurios en el arca de Noé? Bueno, eso lo veremos en el siguiente tema.